Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga. En la tarde de hoy conversaremos con el doctor Carlos Romero, que es politólogo y analista internacional, doctor en ciencias políticas y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. El tema que nos ocupa es dos elecciones importantes que han habido en los últimos días, hace una semana, en América Latina, que es la elección regional en Venezuela y la primera vuelta de las elecciones chilenas. Ya pasó la vergüenza, yo le llamo así, la vergüenza nicaragüense, pero vienen otras vergüenzas y estaremos atentos a eso. Pero bueno, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo has estado? Luis, encantado de oírte y de participar en tu programa. Sí, bueno, pasaron dos cosas importantes el fin de semana pasado, la elección regional en Venezuela y la elección de la primera vuelta en Chile. Son dos elecciones, a mi modo de ver, y no sé qué estás pensando tú sobre eso, son elecciones preocupantes. Por un lado, porque el panorama de Venezuela sigue estando como un tiempo atrás, más allá que hayamos ganado tres gobernaciones, posiblemente otra que está en veremos, un escándalo en Barinas. En realidad no tengo información sobre cómo quedamos en cuanto a las alcaldías, pero es preocupante. Y la otra preocupante es el caso de Chile, que tampoco sé qué es lo que piensan sobre eso, por una sencilla razón. Quien tiene la mayor opción de ganar la segunda vuelta dentro de unas semanas es precisamente el candidato de la ultraderecha, el señor Katz. Eso no va a traer paz social a ese país. Pero bueno, tú eres el experto, Carlos, y me gustaría saber, a los oyentes también les gustaría saber cuáles son tus opiniones y qué vamos a ver en el futuro. Bueno, primero y principal debo recalcar un principio general en la discusión que nos estamos llevando a cabo, que son elecciones dentro de un marco democrático. Nos puede preocupar la regresión democrática, nos puede preocupar ese alto número de abstención tanto en la presidencial chilena como en la regional venezolana. Nos puede preocupar los diversos contratiempos que ha habido en el proceso electoral, pero no olvidemos que siempre se da dentro de un marco democrático, que es quizás el triunfo más grande que ha tenido en los últimos tiempos la política en América Latina. Eso no quita que tenemos que luchar todos los días por la democracia, porque siempre está al acecho, está en la vuelta de la esquina, está como caimán en boca de caño, como decimos aquí, la posibilidad de un régimen que no sea democrático. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Segundo, que son dos procesos diferentes. Son electorales los dos, tienen el común denominador, pero son diferentes. Uno fue realizado en un marco de elecciones regionales, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, asambleas de concejales, etcétera. Y otra fue de carácter presidencial. Segundo punto. El tercer punto, que son dos modelos de política distintos. Uno viene de un proceso de transición de la dictadura a la democracia desde los tiempos de Augusto Pinochet, en el caso de Chile, y otro viene de un proceso que sigue gobernando, que no es transición, sino que la transición se dio mucho antes, que sigue gobernando el partido ganador de las elecciones. Entonces, esos son tres elementos que quería puntualizar. Sin embargo, también tenemos dos elementos nuevos
Uno que nuevos, tradicionales y nuevos. Uno tradicional que tanto la elección venezolana como la elección chilena demuestran una gran polarización del país. Y en segundo lugar, en el caso chileno, la desaparición del centro político, es decir, hubo un proceso que se llamó la concertación después de Pinochet, que trató de combinar el gobierno con factores de la socialdemocracia internacional del Partido Socialista Chileno con el Partido Demócrata Cristiano, con la democracia cristiana internacional. En el caso de Venezuela es distinto porque hay una especie digamos, ciertamente de cambios en los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, etcétera, pero siempre se ha mantenido un centro político y en estas elecciones se demostró que el centro político estaba comprometido con las elecciones. Y eso me lleva a otro punto, que previo a la elección venezolana había que discutir, como se discutió y debe discutirse, dos cosas. Uno, si vale la pena o no participar en un proceso electoral. Eso estaba vigente antes de participar, porque no todos participaron y está vigente ahora a raíz de los resultados, esa discusión. Y la segunda discusión es, si se va a participar en las elecciones, ¿cómo se va a participar? ¿Se va a participar con una lista propia? ¿Se va a participar de manera competitiva dentro de los compromisos electorales de los partidos democráticos, etcétera? Y eso tampoco se resolvió porque se demuestra que en la mayoría de los casos donde había 2 o 3 candidatos de la oposición, si hubiera habido uno solo, hubiera ganado. Y se demuestra a su vez que las elecciones se sirven para algo. Yo sé que es muy difícil decir que las elecciones sirven para algo, pero yo creo que permite, en el caso venezolano, la reconstitución de un espacio político opositor en el marco electoral, en el marco institucional. Eso no quiere decir que todos y cada uno estén de acuerdo con esa posición. Pero, Carlos, el hecho de que haya habido una abstención tan enorme, pero que yo desde acá... En ambos casos. Sí, y en ambos casos además, pero en el caso muy particular en Venezuela, no fue provocado por la existencia no de una oposición, sino de varios grupos que tienen sus propias agendas y que eso causó un poco de desconfianza en aquel elector que en un momento dado se sentó y dice, ¿por quién voto? Sí, bueno, tú puedes enumerar una serie de variables que permiten explicar por qué hubo una alta abstención, pero tienes que tomar en cuenta cuáles son las principales de esas variables. Y ahí hay una discusión, hay una gente que dice que la falta de unidad no llevó a una votación superior. Yo estoy entre los que dicen que las condiciones socioeconómicas y las condiciones sanitarias de cierta manera impidieron que la mayoría de los venezolanos opositores expresaran su voto. Hay una gran desconfianza. Es decir, hay un problema de correlación entre la dirigencia política democrática opositora al régimen que impera en Venezuela desde 1999, pero que no se manifestó por una serie de inconvenientes de carácter socioeconómico, particularmente el tema de la gasolina, el tema de la falta de fe, de falta de confianza, y un elemento que no podemos olvidar, con el riesgo de ser economicista, que primero hay que resolver la vida cotidiana, buscar los alimentos, buscar protección, buscar la seguridad para la familia, etcétera, en este mare magnum que ha significado el COVID-19. Claro, o sea, tú dices que el venezolano en realidad estaba concentrado en decir, bueno, yo tengo que comer primero antes de que pensar en colocar mi voto en una urna. Bueno, me cuidé de decir variables. Yo estaba hablando particularmente de la variable principal. Todo lo que tú comentas también, indudablemente. Y también hay un elemento que no podemos olvidar, que lo dijo, por cierto, la jefa de la delegación de observadores electorales de la Unión Europea,
la señora Isabel, Isabel Santos, que a mí me llamó la atención, porque le decía a una gente amiga, le decía, bueno, habló mejor que los dirigentes políticos venezolanos, de ambas partes, porque el presidente de la República no se tomó en serio el resultado electoral e inmediatamente hizo una fiesta por su cumpleaños. Y después se viajó a La Habana. Y en el caso del opositor, una discusión sobre yo gané, yo no gané, sí gané, yo te quité, soy fuerte aquí, fui fuerte allá. E inclusive algunos hablando de la posibilidad de ser candidatos presidenciales, por favor, en una situación como esta. Entonces, creo que es un conjunto de variables que formaron un cuadro adverso para que el venezolano votara en estas elecciones. Te leo la opinión de una asidua oyente del programa. Ella dice, Luis Alfredo, yo me llamo Luis Alfredo, en todo caso. Lo que pasa en Venezuela es que una parte de la oposición llamó a no votar. Pareciera que la oposición venezolana le interesa, esto es algo con lo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo, le interesa que siga Maduro. No, eso no es así. En la literatura de ciencia política sobre la abstención hay una diferencia muy clara entre abstención social y abstención ideológica. La abstención social es la que estamos hablando, es decir, todas estas condiciones socioeconómicas que de una manera u otra, junto con el ventajismo del gobierno, hacen que el elector pierda fe en la posibilidad de un cambio por la vía electoral. Y la abstención ideológica es mucho más cerrada, tiene que ver con un problema de principio. Es decir, yo no creo en las elecciones. Es decir, el elector que dice racionalmente, yo no creo en las elecciones, yo creo que hay una salida distinta a la electoral para el cambio político en un país determinado, en este caso en Venezuela, y por lo tanto yo ideológicamente me identifico con una abstención de este carácter. Lo que quiero insistir es que en el caso venezolano y en el caso chileno, no nos olvidemos del caso chileno, hay para mí fundamentalmente una abstención de carácter social y no de carácter ideológico. Ese para mí es el elemento principal que debemos discutir. Sí, Carlos, si me permite, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la elección en Chile. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de dos elecciones fundamentales en América Latina. Queda una más. Este mes de noviembre realmente ha sido muy agitado en materia electoral y eso va a ser este fin de semana. Pero bueno, Carlos, desarrollabas eso, me pareció interesantísimo cuando hablabas de abstención social y abstención ideológica. Entonces, lo que sucedió en Venezuela puede estar en la primera, en la abstención social. La gente concentrada más a los problemas, pero sin embargo, ¿y dónde dejamos el tema de que había varios grupos de oposición, la presentación de 3 candidatos por cada gobernación o por cada alcaldía, por cada municipio? Sí, indudablemente que esos son variables importantes y la variable ideológica es importante porque hay personas que yo conozco que realmente dijeron no voy a votar porque no creo en esto. Pero yo insisto en que la principal variable es la socioeconómica. En el caso chileno se ha discutido mucho sobre eso porque el caso chileno, a mi modo de ver, es mucho más difícil de entender que el mismo proceso venezolano, porque acuérdate que había un monopolio ideológico de la concertación y los demás partidos eran de segunda hasta cuando llegó una nueva agrupación de conservadora al poder, ¿no? Pero los resultados electorales indican dos cosas. Uno, que el elector chileno también está en una onda de abstenerse y había que discutir si esa es una abstención social o una abstención ideológica. En el caso chileno me atrevo a decir que es más ideológica que social, es otro elemento diferente al venezolano. Pero cuando tú detallas los resultados electorales presidenciales de la primera vuelta chilena, tú te das cuenta de una dispersión muy grande. Ningún candidato pasó del 30%, inclusive el candidato ganador lo hizo redondeando con 28%,
Pero más que eso, lo más importante es que hace 6 meses nadie apostaba ni por José Antonio Katz ni por Gabriel Boric. Nadie apostaba. Habían otros candidatos. Había, por ejemplo, un amigo de todos nosotros, Geraldo Muñoz, que era un tradicional miembro de la concertación política. Sí. Todos esos amigos académicos, políticos que nosotros conocimos en la concertación, en este momento están pidiendo el ticket de retiro, de jubilación, porque ha entrado otras generaciones y otros planteamientos, etcétera, y los partidos tradicionales de Chile, el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista y el Partido Radical y el Partido Social Cristiano, en este momento están, digamos, en pico de Samuro por la irrupción de este tipo de coaliciones que se reflejan en este. Fíjate, por ejemplo, ahí me llama la atención, hay un candidato que sacó 13%, que tú dirás, bueno, pero es un candidato menor. Sí, pero nunca estuvo en Chile. Sí. Dirigió desde los Estados Unidos la campaña electoral. Así es. Pero para mí lo más importante no es que este señor que se llama Parisi sacó 13%, sino que sacó más votos que la candidata de la concertación. Sí, sí. Sacó más votos que la candidata que venía el Partido Humanista, el Partido Socialista, el Partido Social Cristiano, que es Yamira Yauste, que fue presidenta del Senado. Es decir, hay que ver lo que significa que una candidata histórica saque 61%, casi 12%, frente a estos outsiders, que son tanto el primero como el segundo, Gabriel Boric, que viene siendo del Partido Comunista, pero él va más allá, también está planteando la votación ideológica para la segunda vuelta, sí. Igual que el caso de José Antonio Castro. Por cierto, que no era el candidato del gobierno, el candidato del gobierno, Sebastián Sichel, sacó apenas 13%. Entonces, hay un barajo en Chile que es diferente al caso venezolano. Es decir, ahí hay un planteamiento de abstención ideológica, porque fue muy grande. Te puedo decir que la abstención fue de 53%. Ahí hay un elemento ideológico mucho más importante que el elemento socioeconómico en el caso venezolano. Sí, pero fíjate, en el caso hay una gobernación en Venezuela, en donde salió electo uno de esa generación ya de políticos que deberían haber salido hace mucho tiempo de la palestra. Sí. Que sigan jugando un papel importante en la política. Yo diría que dos, exactamente. Entonces, se fueron prácticamente dos caudillos los que llegaron a obtener el triunfo, y eso también es grave, porque te dice mucho de la sociedad, de lo que está pensando y de su formación. Bueno, o de su desinformación. Sí. En todo caso, claro, el hecho que el gobernador electo de Nueva Esparta sea Morel Rodríguez, el tradicional 83 años tiene nada más. Político, sí, yo lo conocí en una oportunidad, ¿no? Y en el caso de Manuel Rosales, que también tiene mucho tiempo en la política. Pero ahí yo creo que hay que ser pragmático, es decir, no podemos estar pidiéndole peras al olmo. Son representantes opositores, tienen tradición política y puede ser que se orienten hacia posiciones mucho más opositoras, valga la redundancia, opositoras frente al gobierno que nos ocupa, porque tenemos que, como dijo la representante de Naciones Unidas, Isabel Santos, no olvidemos que este es un gobierno que aplicó, como es tradicional, el ventajismo. Es decir, yo me tomé el tiempo de ver los programas de televisión del canal del Estado, 6 canales del Estado, el día miércoles antes del proceso de irrupción de la propaganda, ¿no? Y fue tremendo el uso de los canales del Estado y la radio del Estado para beneficiar a los candidatos del gobierno. Entonces, ese gran ventajismo, los puntos rojos se dieron. Entonces, de ese marco de ventajismo se sacó una importante votación. Yo repito lo que siempre han dicho la literatura de las ciencias políticas en relación a los regímenes no democráticos. Hay que ocupar los espacios.
hay que buscar las rendijas, no dejar de lado la posibilidad de competir en todos los planos de la vida política. En este caso había unas elecciones que, si bien es cierto, no rompieron el status quo, demostraron que hay una cierta sintonía nuevamente de los sectores opositores democráticos con la gente. No fue lo que queríamos, exactamente, no fue lo que queríamos, hubo una abstención, pero no podía dejarse pasar esta posibilidad de tener una representación, así sea con personas tradicionales como el caso que tú has mencionado. Claro. Hay dos cosas que te quería mencionar. Uno, hablando con Adolfo Salgueiro, a quien tú conoces también. Respetado profesor. Una larga, sí, sí, una larga amistad, ¿no? Además, muy cómica en todo caso, pero tenemos una gran amistad. Con él converso semanalmente. Y él decía una cosa que me llamó mucho la atención. Y él dice que gran parte de todo lo que nos está pasando se debe a que los que salieron a la palestra como políticos muy jóvenes, con mucha energía, con muchas ganas de cambiar, eran demasiado jóvenes y no tenían ese quilataje que tenían líderes políticos con mucha experiencia y que fueron prácticamente desplazados. Que eso es interesante, una observación. La otra cosa que me parece también interesante es la aparición de un nuevo partido político, que es un partido político de corte liberal, pero yo no conozco su naturaleza, que es fuerza vecinal. Sí. Bueno, mira, dos cosas. Primero, no hay que ser injusto con la juventud, porque si algo está claro, que la mayoría de los alcaldes son jóvenes, menores de 40 años, la mayoría de los concejales y algunas gobernaciones. Y hay dos personas que no lograron obtener su gobernación, pero que quedan plantados como dirigentes políticos de importancia en el futuro. Daisy, la candidata del estado Táchira, no recuerdo ahorita el apellido de la candidata, y David en el estado Miranda, ¿cómo es que se llama? David Ducati, sí, que también demostraron tener fuerza, a pesar de que que perdieron, y perdieron por una razón muy sencilla, porque no hubo una unidad en torno a ellos dos, que eran los candidatos naturales, tanto en el estado Táchira como en el estado Miranda. Entonces sí hay una importante presencia de dirigentes jóvenes, y por eso no podemos llevarnos por el hecho de recordar que Morel Rodríguez y Manuel Rosales están ya fuera de pista, ¿no? Sí, sí, Pero sí. creo que pueden colaborar, porque mira, toda suma es importante, todo victoria suma es importante. Así Es decir, estamos en una situación de emergencia que no podemos descartar de antemano por posiciones ideológicas la posibilidad de lograr una unidad. Ese para mí es el principal problema que viene ahora para la dirigencia política. Sean mayores de edad, sean de mediana edad, sean jóvenes, tiene que haber una conducción, tiene que haber un consenso sobre qué debe hacerse en los próximos años en relación a la vida política del país. Eso también lo están haciendo los chilenos. Sí. Los chilenos también, Carlos, ¿qué te crees? permíteme que vayamos a una nueva pausa y ya Sí. regresamos, porque quisiera que abordáramos en estos de ahora en adelante, el tema chileno a profundidad, porque hay muchas observaciones también que hacer. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la elección en Chile y en Venezuela. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero. Antes de que comencemos con Chile, o sea que estamos ya en un escenario de decisiones por parte de la oposición venezolana, que son decisiones cómo se va a organizar, lo que tú decías al principio. Estamos en eso. Estamos también en un proceso en el que es tan delicado
que a mí me da la impresión, y te recalco de nuevo desde acá, por las cosas que he leído y que he conversado, que ya el tema del interinato para los partidos políticos va a ser profundamente menos importante que en otros tiempos, porque hay que prepararse para una elección presidencial en el futuro, pero más cerca de ese futuro está el referéndum revocatorio. Bueno, también hay mucha discusión sobre ello. Si quieres saber mi opinión, te la digo por supuesto. Sin ningún problema. Estoy en desacuerdo con referéndum revocatorio. Eso puede más bien desviar la atención sobre dos elementos que son básicos previos para una campaña electoral presidencial, si es que la oposición en su mayoría participa. Primero, buscar un candidato presidencial. No me preguntes cuál, sí, porque no soy el mago de Berlín, ¿no? Pero buscar un candidato presidencial. No tener fíjate que yo hago la diferencia. Una cosa es tener un candidato presidencial, que puede ser tú, ¿verdad? Y otra cosa es promover un candidato presidencial. Son dos cosas distintas, porque precandidatos, no quiero decir con esto que tú seas precandidato, pero precandidatos sobran. Es decir, uno llama y mañana, por favor, vengan a esta casa los que quieren ser candidatos presidenciales, y la cola llega a petar, ¿no? Muy larga. Pero, entonces, hay que diferenciar eso, ¿no? De tener y buscar un candidato presidencial. Eso es lo primero. Y lo segundo, también importante y correlacionado con lo otro, es un programa mínimo común. Yo vuelvo a dos elementos que dije al principio de nuestra entrevista. Número uno, ¿vale la pena o no vale la pena competir en la elección? En este caso, en la elección presidencial. Número dos, ¿vamos juntos o no vamos juntos? ¿Tú te imaginas el espectáculo que haya tres candidatos presidenciales? No, eso sería terrible. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí es lo fundamental. Ahora, en el caso chileno también hay algunos elementos diferentes y comunes. Algo común, la gente está cansada ya. La gente en Venezuela está cansada de este gobierno, pero también en Chile está cansada de los gobiernos, sobre todo los últimos 16 años, que un ping-pong entre el presidente Piñera y la presidenta Bachelet. Dos gobiernos cada uno, intercalados, porque en Chile es así, intercalados, dos gobiernos, y el segundo más malo que el otro, al punto que hoy la oposición al gobierno de Piñera anda en el 83%. Es decir, solamente 17% de los chilenos está a favor del gobierno de Piñera. Y fíjate que no es casual que el candidato oficial del movimiento de Piñera haya sacado 14 puntos en la primera vuelta de la elección presidencial. Entonces ahora estamos frente a dos cosas novedosas. Primero y principal, son dos líderes distintos a ese ping-pong de Bachelet y de Piñera, ¿no? Ellos tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque, primero y principal, son dos candidatos en el marco de una polarización. Uno es de izquierda y el otro de derecha. Punto. Ahí no hay centro. Y en segundo lugar, ¿cómo logran cada uno de ellos ir al centro? Porque una cosa es que el centro político se terminó en Chile, o por lo menos en esta etapa histórica, y otra cosa es que el elector sea de centro. Yo sé que quedan muchos electores, permíteme la palabra, huérfanos, que tienen que tomar la decisión de votar por uno o por el otro. A mí me decían estos días, un amigo chileno me decía, no, es que como el movimiento de Kast se llama social cristiano, mucha gente va a creer que es lo mismo que el Partido Demócrata Cristiano. No lo es, pero el Partido Demócrata Cristiano, si a mí me preguntaran, y fuera dirigente del Partido Demócrata Cristiano chileno, y me preguntan, ¿qué deben hacer? Bueno, dejen la libertad a los votantes, al igual que el caso del Partido Socialista, porque sería un gran error que el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, que ambos son muy democráticos y muy apelados a la ley y al Estado de Derecho, vayan a cometer el error de ir a apoyar un candidato que luce a toda vista como un candidato ortodoxo y apoyado por el Partido Comunista de Chile. Sí. Siempre con el fantasma de Allende y lo que significó el socialismo chileno detrás. Y en el caso también de José Antonio Kast, oye,
tú vas a volver a Chile al momento del patria y libertad y todas esas cosas que nosotros como generación vivimos en la década de los 70. Entonces, la situación es bien difícil Claro, para, por para, eso te decía para que esa el ciudadano. situación, por eso te decía que lo que te está planteado, esos dos candidatos que son de extrema en todo caso, De no, una y otra. sí, claro, no avisoran que la paz social realmente se vaya a instalar en Chile, porque además de eso, detrás de todo esto está una constituyente que elabora una nueva constitución. Y la otra vez, inmediatamente después de la primera vuelta, la presidenta, que es una líder indígena de la constituyente, dijo, el presidente que asuma va a ser un presidente transitorio. Sí. Pero bueno, y se tiene que dedicar a cómo va a funcionar el gobierno entre una nueva, la vieja constitución que sale y la nueva, cómo ajustarla. Eso tampoco ayuda a la paz social después de que en 2019 casi que queman al país completo por Bueno, los malos gobiernos tenidos. yo diría que en Chile no hay paz social desde el año 2017, cuando hubo las grandes manifestaciones que se reprodujeron también en el año 19. Y si vamos atrás, en el primer gobierno de la señora Bachelet, acuérdate que hubo la gran crisis por el tema educativo. Sí. Esa paz social que buscó la concertación después de la pérdida del plebiscito por parte de Pinochet y de la presidencia del nuevo ciclo democrático que se dio en Chile, esa paz social se terminó y la prueba está que los partidos que sostenían esa paz social, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Partido Social Cristiano y otros partidos menores, no lograron mantenerla y se dio un cuadro de dificultades políticas y de dificultades sociales muy grandes. Una de las pruebas es que siempre se hablaba de que Chile era una democracia perfecta, con una estabilidad económica, etc. Y hoy el Chile de hoy está muy mal. Y por eso es que se expresa en este tipo de posiciones de carácter ideológica y de aventurero. Por ejemplo, este señor Parisi, un aventurero, pues, ¿no? Un aventurero. Pero sacó más votos que la candidata de la Claro, democracia. y la campaña la hizo básicamente por internet desde Estados Unidos. Correcto, ¿no? Bueno, hubiera podido estar en Alemania, pero, Sí, pero pero en el no estaba en extranjero. Chile, lo cual es muy importante. En el extranjero. O sea, yo no había visto, yo no conozco una situación como esa, a no ser de una vez en un carácter dictatorial que el candidato no podía estar en su país por razones ya de carácter político, pero no, tengo entendido que París estaba en el extranjero por razones de decisión personal. Así es, ¿no? Bueno, ese es Él el vive cuadro, acá en ese es el Estados cuadro. Unidos y hay un ejemplo también, bueno, no, un paísito africano que se llama Gambia. Sí, El último dictador salió y el candidato que ganó vivía desde hace varios años porque era un perseguido político en Senegal, correcto, por ejemplo. correcto. Sin embargo, yo me pregunto, viendo todo esto, ¿cómo hará un próximo gobierno chileno para, porque hay una delgada frontera entre el mantenimiento de los avances, que es real, los avances que ha habido en Chile, y la solicitud de reformas exigidas por la población, el tema social, ¿cómo va a ser? Porque por lo sucedido en el año 2019, tú terminas diciendo, bueno, pero en realidad el estado de bienestar en Chile no era tal. Es decir, aquellos que, y a mí me tocó presenciar en el foro de Davos una vez, el presidente, en el anterior gobierno, el presidente Piñera, llegó con un séquito de gente, con aquellos aplausos y aquella cosa, y Chile exporta, y Chile la economía, y los números, Tú dices antes de Sebastián Piñera, no, Eduardo sí, Frei. antes de ser Piñera, exactamente. Entonces, Eduardo Frei. entonces tú dices, bueno, pero esas cifras que está, que eso fue una observación que yo le hice a la persona que estaba al lado mío, pero yo le dije, la duda que yo tengo en todo esto, y está muy bien que Chile avance, y es un orgullo para América Latina, pero
esos números que él nos está diciendo permearon hacia la sociedad o no. Por supuesto que no, la mejor prueba es el sistema de pensiones. Acuérdate que el Claro, sistema de eso fue, pensiones claro. fue considerado como un modelo para el mundo, Sí. para el mundo. Y es que ha terminado en que han prácticamente desmembrado el sistema de pensiones. Le han regresado a las personas el dinero acumulado por razones obvias, porque no estaban pidiendo a gritos esa erogación porque es dinero de ellos y no alcanza con el dinero actual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por lo que tú dijiste, a mi modo de ver correctamente, por la ausencia de la paz social. Es decir, se terminó la paz social y hay un elemento que no podemos olvidar, que es la entrada de temas considerados radicales, que son tratados en la constituyente chilena y que son tratados también en la vida cotidiana chilena y en otros países de América Latina. Este tema, por ejemplo, del género, el tema indígena, Claro. es decir, la violencia que hay de parte y parte, porque no podemos tampoco caer en la tontería de decir que solamente es violencia del Estado, con los mapuches y con las minorías chilenas, Sí. de minorías de carácter étnico, de carácter racial, de carácter político, de carácter ideológico, etcétera. El papel, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el género, con el ambiente. Acuérdate que Chile es un país productor mineral fundamentalmente de cobre. Claro. Y eso ha traído también muchísimas discusiones. Entonces, toda esa agenda de temas no tradicionales los están estudiando una convención, pues en este caso pues estamos hablando de una asamblea constituyente, en donde los sectores más radicales tienen una expresión en este momento. Ahí ya se anunciaba, por cierto, en los resultados electorales del nombramiento de los constituyentes, ya se anunciaba la decadencia de los partidos de centro. Los resultados fueron muy magros para el Partido Socialista, para el Partido Social Cristiano, etcétera. Y eso va a llevar entonces a una situación de rivalidad de poderes. Así es. Que va a traer mayores problemas para Chile. Así es. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Carlos, yo soy un poco dado a creer en muertos políticos, ¿no? Como la prensa reseñó al día siguiente de las elecciones en Chile, que realmente se acabaron los partidos políticos tradicionales, se acabó todo aquello que sucedió en los partidos de la Concertación. Yo te digo que si hay algo que no sé, que lo hemos visto mucho en América Latina, es que no hay muertos políticos. Esos resucitan con el tiempo y quizás esta etapa que viene quizás puede resucitar. Imagino que resucitarán algunos ya con una visión distinta y con una conciencia de que muchas de estas cosas que sucedieron en Chile se debe a que no se asumieron. Es decir, y eso no es el caso solamente de Chile. Realmente los políticos no han entendido que todos esos números y esas cosas que se dicen en los discursos o que se dicen en las Naciones Unidas deben permear hacia la sociedad. Y que lo único que te hace un estadista, lo único que te convierte en estadista serio, lo único que puedes, la manera de lograr que tú seas escuchado en el concierto internacional es tu país, lo que está adentro. Y en el caso de Chile lo venían escuchando, pero no se estaban dando cuenta que, oye, no estaba nada permeando. La educación siguió siendo costosa, paga, las oportunidades de la nueva juventud paga, pero hubo una clase que se recuperó, la pobreza disminuyó efectivamente, pero esa gente que salió de la pobreza llegó un momento en que empezó a querer más, porque no se le permitió. Y eso es un tema que tiene que afrontar cualquiera de los dos que llega a ser presidente de la República. Mira, después de la salida de Augusto Pinochet y el comienzo de la nueva etapa democrática en Chile con Patricio Aylwin y con Ricardo Lagos, que fueron grandes líderes políticos de una probidad, de una honestidad
sin ningún tipo de dudas. Vinieron estas presidencias intercambiables, este ping-pong que te hablé. Bueno, después tuvo Eduardo Frei Tagle, el hijo del presidente Frei, que fue inodoro, no ni hizo mal ni hizo bien, ¿no? Hizo bien, sí. Pero después vinieron estas dos opciones presidenciales que fueron muy malas desde el punto de vista de sus resultados, tanto la primera como la segunda de Bachelet, como la primera como la segunda de el presidente Piñera. Entonces, el pueblo chileno se cansó, y se cansó también de algo que no podemos olvidar, que mucho de lo que se habló de Chile, de la marca Chile, era cosmético. Era cosmético, es decir, no era, como tú bien dices, no llegó a las grandes masas populares. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces uno puede pretender decir que las grandes masas están críticas, que están en contra del sistema, que quieren salir de la concertación, etcétera. Pero a veces, si tú tomas en cuenta la abstención, no todo Chile está a favor de un cambio. No todo Chile está a favor de, por el contrario, del regreso de la concertación. Hay un sector que se mantiene por encima del 50%, reacio a participar en la vida política. Y eso también en el caso venezolano es algo muy llamativo. Es decir, que hay un grupo de venezolanos que pueden tener una evaluación negativa, como efectivamente la hay, de la eficacia y eficiencia de los gobiernos actuales, desde el año 99 hasta el momento, como también la puede tener en Chile con los gobiernos del ping-pong, como yo los llamo, pero eso no quita que haya una porción de los chilenos que estén conscientes que hay necesidad de un cambio profundo. Ahora, el cambio profundo, ¿cómo lo interpreta? Bueno, ahí viene el problema ideológico. Es decir, hay un sector que dice que tiene que regresar Chile a una economía liberal, a una democracia individual, etcétera, y hay otros que piensan que tiene que ver con el Estado Social de Derecho, que tiene que ver con el reformismo, e inclusive hay sectores que están apoyando a Boric que quieren hacer un Estado socialista, una especie de reinterpretación de lo que fue la experiencia de Salvador Allende en su momento. Claro, ahora compaginado con todos estos temas nuevos, ambientales, de género, etcétera, que ya hemos observado, ¿no? Pero en todo caso, tanto la situación chilena como la situación venezolana, a pesar de todos los elementos que podemos decir de carácter negativo, se está buscando que esa salida, que ese cambio sea por la vía democrática y la vía electoral. Eso para mí es lo principal que nos enseñan estas elecciones que hemos observado en estos días. Sí, bueno, en eso tienes razón. Sin embargo, en el caso de Venezuela, yo tengo dudas de cuán amplia puede ser esa democracia. Es decir, porque la elección simplemente es uno de los instrumentos de la democracia, pero lo demás que está alrededor no necesariamente en estos momentos es democrático perfectamente. El gobierno ha hecho, antes y después de la elección regional, hizo muchas cosas que contradicen su carácter democrático, y eso es delicado. Y eso lo dice la embajadora Isabel Santos en su informe preliminar. Y yo me reía, decía ayer, si ese es el informe preliminar, ¿cómo será el informe definitivo? Así es. Pero bueno, Carlos, antes de terminar, nos quedan 5 minutos de programa. Quiero que le dedicamos un poquito a lo que va, al horror, pienso yo, que va a suceder en Honduras el próximo domingo. Y eso tiene que ver con la posible elección de Xiomara Castro, que no es cualquiera. Xiomara Castro es la esposa, la heredera de Manuel Zelaya, nada más y nada menos. Una persona que además participó en nuestra política, en la política venezolana reciente, cuando estaba Chávez vivo. No fue un buen ejemplo, ni siquiera para Honduras. Entonces me gustaría algunos comentarios de cómo estás viendo toda esa situación. Bueno, tiene la primera opción, y es realmente difícil pensar que luego del 2009, cuando fue sacado del poder
Manuel Zelaya, el hombre del sombrero, ¿verdad? Sí. Pueda, a través de su esposa, pueda estar compitiendo y con amplias posibilidades de ganar. Ahora, ahí en la situación hondureña también tenemos que tomar en cuenta que los gobiernos que vinieron después de Zelaya fueron también muy malos. Ah, no, claro. Inclusive hubo un presidente, que no me recuerdo el nombre, que estuvo vinculado al tema del narcotráfico, Bueno, el actual. ¿no? El actual con su El hermano. actual. El hermano está preso, cadena perpetua, lo condenaron a 7 Exactamente, meses ¿no? atrás, sí. Entonces, ahí en el caso hondureño también está el elemento migratorio. Es un elemento importante para entender lo que pasa en Honduras. Y por supuesto son partidos mucho más débiles, que son agrupaciones políticas mucho más débiles que las que nosotros observamos en América del Sur. Entonces es una situación difícil, pero que, repito, está marcada por dos cosas. Primero, por el tema migratorio en primer lugar, y por segundo lugar, el tema de narcotráfico. No son temas relevantes en el caso chileno, por lo menos en el caso chileno. En el otro caso te lo dejo a tu discreción. Así es. Sí, esa es una gran preocupación que hay y acuérdate que Venezuela tuvo participación en esa crisis en Honduras. Incluso llegó hasta el momento en que el propio Maduro, siendo ministro de Relaciones Exteriores, se fue a una reunión en Paraguay y ahí dijo un montón de cosas que no fueron muy agradables ni para los paraguayos ni para nadie en general. Y mantuvimos una embajada con un encargado de negocios, pero un encargado de negocios que se resteó con Sí, el gobierno de Zelaya. Y como te digo, es muy complicado analizar América Latina de como tú la quieras ver, es un problema. Si vemos por Brasil, imagínate, el presidente hay un acaba. profesor, Charles Anderson, que tuve yo hace muchísimos años, que decía que América Latina era un museo viviente. Es decir, que había diferentes salas, la sala democrática, la sala dictatorial, la sala populista, la sala liberal, etc. Y ciertamente es una idea cíclica de la historia en el caso de América Latina. Sí, Es muy difícil pronosticar. así es. Pero bueno, hemos llegado al final del programa y yo te quiero agradecer de nuevo, Carlos, esa A la oportunidad que me orden. has dado de tu tiempo en conversar y me gustaría invitarte para el mes de diciembre, para uno de los programas, quizás a mitad de mes, para hablar sobre el futuro de América Latina, hacer una evaluación y ver cuáles son las líneas para el año Correcto, 2022. correcto. Ok, un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia. Han estado pendientes de lo que tú estabas diciendo. Tienes muchos amigos en todo caso. Yo cuando hice la promoción, uno me escribieron, ese fue el profesor Pío, sí. Bueno, y muchas gracias Alexia por siempre estar con nosotros aquí en Diálogo Internacional.